supuesto, agradeceros mi presencia aquí, nada menos que en el Ateneo Comercial de Valencia, y estoy pues encantadísimo además de participar con un tema que a mí particularmente me encanta, ¿no? Esa egiptomanía que nos ha picado a todos y encima pues con otro tema que a mí me gusta mucho, más a nivel antropológico que histórico, que es el de la magia, ¿no? Que es el del pensamiento mágico. Y vamos a hacer un recorrido. El tema es extensísimo, nos daría para mucho, para muchísimo. Vamos a tocar algunos tópicos de lo que era la magia en el Antiguo Egipto y he pensado que la mejor forma de verlo es tratar de ponernos en la piel de un egipcio, ¿no? De cómo un egipcio de calle, también el faraón, por supuesto, pues podía vivir este mundo mágico, este mundo que ahora vemos de manera muy exótica, pero que también nos viene muy de cerca, porque muchas de las creencias de los egipcios han llegado hasta nosotros, aunque no lo sepamos, y vamos a hacer un repaso de algunos de esos tópicos que tienen que ver con la magia. Y vamos a hacerlo apoyándonos en imágenes, que como bien se dice, una imagen vale más que 1000 palabras y nos va a dar pie para ver un poco, bueno, pues qué era esa magia en el Antiguo Egipto, en qué se apoyaba, de qué trataba, etcétera. Voy a compartiros una presentación que he hecho para la ocasión y, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Voy a aclarar primero qué se entiende por eso de magia en el Antiguo Egipto, ¿no? Porque todos tenemos conceptos muy variables, ¿no? Muy diferentes de lo que puede ser la magia. Y primero, ¿qué se entiende por magia en el Antiguo Egipto? Bueno, pues hay una palabra, evidentemente la palabra magia o mago en el Antiguo Egipto no se empleaba, ¿no? Lo que se empleaba era una palabra muy curiosa, que es esa que veis ahí, que es Heka. Heka es una especie de poder activo. Es muy interesante ver los jeroglíficos a veces de las palabras egipcias porque nos dicen mucho del concepto, ¿no? Heka es una especie de poder que está subyacente en toda la creación, subyace en toda la creación. Es como una especie de fuerza misteriosa que procede desde la creación del mundo y que lo sostiene. Y para poder explicar un poco ese concepto de Heka, de qué es eso de Heka para un egipcio, tengo que hablar un poco de algunas de las partes que componen el ser humano según la cosmogonía, ¿no? O la forma de ver el mundo de los egipcios. La parte más sólida, que sería la momia, una vez que hemos muerto ese cuerpo físico, al cual van a ir los otros elementos espirituales después de muerto, una vez que se ha momificado ese cuerpo, es la yad, ¿no? Ahí ves, por ejemplo, el ejemplo de una momia. Hay otro cuerpo denso que todavía se puede ver cuando estamos vivos, que es la sombra, que es una cosa conocida como Seud, ¿no? La sombra para los egipcios era importante, formaba parte del individuo. Siempre que había sol, esa sombra estaba pegada a los cuerpos, ¿no? De modo que tenía una entidad propia. Y había otro componente del que seguro que muchos habéis oído hablar, que es el Ka, que es ese componente, está representado en esa imagen que tenéis a la derecha del todo, es la de un hombre con los hombros, perdón, con los brazos sobre su cabeza, y ahí veis en azul el jeroglífico de lo que era el Ka. Fijaros en esos dos brazos dirigidos al cielo. Y ahora fijaros también en el jeroglífico de Heka. ¿Veis? Es como una especie de lazo, como una especie de calceo o algo parecido que se entrelaza, que es como una cuerda de lino entrelazada, y un K. El K es el doble del individuo. El K es como una especie de doble invisible al cual hay que alimentar una vez que el cuerpo ha muerto, porque es una entidad espiritual que va y viene a la tumba, regresa a la tumba, a la momia, y hay que alimentarlo. Esa entidad invisible es la fuerza que en vida animaba al ser humano. Y esa entidad invisible hay que alimentarla. ¿Con qué? Con el K, por ejemplo, de las ofrendas que se le dan. Se le llevan alimentos, se le llevan bebestibles, comestibles, y esas cosas tienen un K. Las flores también, todo tiene un K. Ese K a su vez es absorbido por el K del difunto. Fijaros entonces que esa palabra Heka significa dos cosas. Por un lado, está compuesta por digamos, ese dibujo de un hilo de lino que está retorcido, y el K. Se podría traducir entonces Heka como lo que activa el K. Es decir,
una fuerza que hace que todas esas cosas, esos dobles que componen todo el mundo y que todo el mundo tiene uno de ellos, tiene ese doble, tiene un K, hace que estén vivos, lo que activa el K. Eso es la magia, el poder mágico en Egipto, ¿no? Heka, además, aparte de ser una palabra que implica ese poder mágico, también era representado como un dios creador. Ahí veis tres figuras. Muy a menudo se le representa, por ejemplo, veis a la izquierda y en el centro, con una rana encima de la cabeza, con un hombre joven o a veces un niño, como veis en el de la derecha, que lleva una rana en la cabeza. Esto es muy curioso también. ¿Por qué? La rana en la cosmogonía egipcia significa algo que es primordial, primigenio, una vida que está surgiendo desde el océano y que todavía no está bien formada. Y el joven es que es precisamente eso, ¿no? Una fuerza que es joven, una fuerza que nace con la creación. Y ahí le tenéis esa imagen del centro, es muy curiosa porque veis a ese Heka, a ese dios sujetando dos serpientes, ¿no? Como diciendo, yo soy el poder, yo soy la fuerza, yo soy el que tiene las serpientes, símbolo de sabiduría, de fuerza, de curación, porque además Heka, además de ser un dios, o está representado como un dios, y de ser esa fuerza impersonal que lo anima todo, es también un dios creador y un dios de la salud. Fijaros cómo los griegos también simbolizaban con dos serpientes en el caduceo esa fuerza, ¿no? Del veneno que también puede convertirse en salud. Heka era un dios, como digo, creador, ¿no? En Heliópolis, en la ciudad de Heliópolis, se le consideraba como hijo de Ra. En la de Esna era hijo de Gnum, otro dios creador, y de Ney. El caso es que está siempre presente al comienzo de la creación, antes incluso que otros dioses. Fijaros, en los textos de los sarcófagos, que son el precedente del libro de los muertos, hay un famoso salmo, el Salmo 261, que dice lo siguiente: el universo me pertenece desde antes de que vosotros, dioses, llegarais a existir. Vosotros sois posteriores a mí. Pues yo soy Heka, yo soy el poder, yo soy la magia. Y ahí le veis en esa imagen, yendo detrás de Amón en su barca solar. Ahí está el símbolo que hemos visto antes de Heka, con ese lino y ese símbolo del Ka a la izquierda. Y fijaros que lleva una serpiente que está enroscada alrededor del dios, protegiéndole. Es una fuerza protectora, es una fuerza mágica. Otro ejemplo, ¿no? De cómo él era anterior a la creación, de cómo él era prácticamente la fuerza que sustenta la creación. Yo ya era uno con Atum cuando todavía flotaba solo en el Nun, las aguas del caos, antes de que cualquiera de sus fuerzas entraran en la creación del cosmos. Es decir, se identifica con los dioses. Esta es mi protección mágica y es más antigua y más grande que la de todos los dioses juntos. Esto es un salmo del libro de los muertos. Ahí está la importancia de ese dios al cual no se le rendía culto, pero que tenía su propio sacerdocio. Muy bien, este es el poder de la magia, ¿no? Algo que sustenta al universo. Sin él no puede existir el universo. Y es gracias a ese poder por el cual los dioses gobiernan y rigen todo. Y cualquier persona que esté lleno de ese poder, que es como una especie de sustancia invisible, esa persona llena de Heka es capaz de realizar actos mágicos, actos increíbles, ¿no? Para las personas normales que carecen de ese Heka. En el caso de Egipto, esta es la importancia de la magia y de los magos, que se trata de una magia institucional. Es decir, la magia y los magos están institucionalizados, forman parte del propio estado faraónico, ¿no? De hecho, el primer gran mago, considerado como primer gran mago de Egipto, es el propio faraón, al cual se le llama Ur-Hekau. Esto significa lleno de magia, alguien lleno de magia, ¿no? Otros personajes, otros magos, otros sacerdotes también son denominados así como Ur-Hekau, uno que está lleno de magia. Entre otros magos que hay en Egipto, por debajo del faraón, están los Heri-Hebet, que son sacerdotes lectores, sacerdotes que han aprendido a leer en la Casa de la Vida y que conocen los llamados libros de Tot, los libros de magia, los libros de conjuros, los libros que tienen poder. De entre ellos hay uno que destaca, que es el Heriebet Heritep, el jefe de los sacerdotes lectores. Estos son los magos de Egipto institucionalizados, ¿no? Hay otros sacerdotes que también manejan un poco la magia, por ejemplo, los sacerdotes Sem. En esa imagen que tenéis arriba, veis a dos Heriebet, se les distingue por esa banda que llevan cruzada en el pecho, haciendo una ceremonia mágica sobre una momia, que es la ceremonia de la apertura de la boca, por el cual, de manera mágica, supuestamente en el otro lado, en el más allá, esa momia recuperará su vista, su oído, su tacto y volverá a estar
móvil en ese más allá, por decirlo así, como la estaba en vida. Y detrás de ellos hay un sacerdote con una especie de piel de leopardo. Ese es un sacerdote Sem, que era prácticamente como a veces un título honorífico, ¿no? Pero alguien muy importante que también tenía relación con la magia. Otros magos, pues hay muchos. Por ejemplo, hay algunos que se dedican, que son curanderos y exorcistas, porque luego ya veremos que la enfermedad está considerada casi como una posesión. Están los Sun, están los sacerdotes de Heka, los sacerdotes del dios de la magia, están los sacerdotes de Sekhmet, los Wabu Sekhmet, los puros de Sekhmet, que son dioses magos capaces de sanar y de aplacar a esa diosa terrible, la diosa leona, que veis ahí. Hay otros sacerdotes que son los Jereb Serket, que son los que dominan a los escorpiones, que están asociados a la diosa escorpión, diosa de la cual proceden las picaduras de escorpiones, de víboras, etc. Los Jereb Serket son magos que están especializados, por decirlo así, en sanar picaduras, ¿no? de animales peligrosos. Y por último, fijaros que todo esto que estamos viendo son sacerdotes, esa magia institucionalizada. Por supuesto, también había una magia popular. Y había gente que, de alguna manera, sin haber ido a las casas de la vida, tenía conocimientos mágicos. Entre ellos, por ejemplo, algunos textos nos hablan de las rejet, las sabias, sería un poco la traducción de esta palabra, que generalmente eran mujeres que se dedican a ayudar en el parto, las parteras. Fijaros cómo esto se ha ido perpetuando en el tiempo, ¿no? Porque en la Edad Media también muchas de las brujas eran parteras, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues estas rejet con el tiempo iban acumulando conocimientos y hacían tanto de obstetras, de parteras, de médicos, de sanadoras, de exorcistas a veces también, y muchas veces de videntes. Ellas eran consultadas, por ejemplo, para ver a qué dios se le había ofendido para poder hacer la correspondiente ceremonia con la cual buscar la sanación. Y los dioses. Hay dioses que tienen o que están más asociados a la magia que otros. Hemos visto a Heka, pero el dios de la magia, por decirlo así, es Yehuti, que más tarde los griegos la pusieron como Tot, que seguramente será como muchos lo conozcáis. Yehuti es la palabra con la cual lo conocían los egipcios, ¿no? Era un dios de la sabiduría y del conocimiento. Era un dios de la luna. La luna, como sabéis, se mueve en un ciclo alrededor de la Tierra con diferentes fases y por eso era también el dios del tiempo y de la medición. Fijaros en la imagen de la derecha, vemos a Yehuti, al Tot griego, a lo que los griegos llamaban, fonetizándolo en griego como Tot, fijaros con esa cara de ibis, ese pájaro, ibis, y llevando encima una vara. Veis que esa vara tiene unos cuadrados blancos y negros porque es una vara de medir, es un medidor, es el dios de la inteligencia, de la sabiduría, de la medición. Es un dios creador también, lo mismo que Heka, ¿no? Es el dios creador de la ciudad de Gemenu, llamada por los griegos Hermópolis Magna. Es el dios que crea la Autohada. Fijaros esos 8 personajes que se ven debajo de ese cinocéfalo que también representa al dios y bueno, pues esos son una especie de alter egos de Tot que realizan la creación, ¿no? En uno de los mitos de la creación del antiguo Egipto. ¿Por qué el ibis? ¿Por qué el ibis y el cinocéfalo? El cinocéfalo porque cada vez que sale el sol se pone a chillar y monta mucho escándalo y son animales muy inteligentes. Y Tot es el dios de la inteligencia. Y por otra parte el ibis porque para los egipcios el ibis tenía la capacidad de ver incluso dentro del agua, lo que ellos llamaban la percepción clara. Es decir, Tot ve más allá de todo, ve más allá de la materia, ve más allá de lo denso, sabe las cosas que hay. Además, estaba presente, fijaros en esta imagen de un ejemplar del libro de los muertos o del libro de la salida a la luz del día, que sería como habría que denominarle de manera estricta, y fijaros cómo él está tomando nota con esa caña y un soporte para escribir jeroglíficos justo cuando se está haciendo la pesada del alma, ¿no? Se está pesando el alma de un difunto, eh, arriba de la balanza está la pluma de la verdad, de Maat, que significa el orden y que es su esposa, y él está tomando nota. Él es el dios de la escritura y de la palabra, es el escriba de los dioses. Y fijaros esto de la escritura y la palabra porque es muy importante. Los egipcios llamaban a los jeroglíficos Medu Neger, las palabras de los dioses. La escritura era sagrada.
lo que se escribía de alguna manera cobraba fuerza en el otro mundo. Eran palabras de poder. La palabra también, la voz es algo mediante lo cual se puede crear. Hay una de las cosmogonías, por ejemplo, en la que un dios Ta primero concibe las cosas, el mundo en su corazón, pero luego hace que se vengan a la realidad, que se creen mediante la palabra. De modo que para los egipcios, para un egipcio medio, la palabra y la escritura son sagradas y contienen poder. Están llenas de esa cosa que llamamos antes, de Heka. Eh, Fijaros con Tot, esto creo que lo voy a pasar deprisa porque si no, no me va a dar tiempo a ver otras cosas. Pero Tot se va a convertir con el tiempo va a ser asimilado con Hermes griego, ese Hermes Trismegisto o Hermes tres veces grande, que luego va a estar muy asociado a la alquimia, y esa función asociada al pesado de almas, fijaros que va a llegar hasta nosotros, hasta la iconografía cristiana, en la forma del ángel San Miguel pesando, ¿veis?, las almas eh, en esa balanza, ¿no? Y que es algo que los primeros cristianos egipcios, los coptos, tomaron de la iconografía de esa pesada del alma, ¿no? Otra diosa de la magia, otra diosa maga, es Aset. Aset es el nombre de Isis, ¿no? Lo que los Isis, cuando escuchaban decir Aset a los egipcios, ellos dijeron, bueno, pues ¿cómo lo transcribimos? Como Isis, ¿no? Esta mujer, esta diosa, mejor dicho, es la diosa del cielo y es una diosa madre, tiene una gran cantidad de atributos, pero es también una diosa de la magia. De hecho, uno de sus títulos es Huret Hekau, la grande magia, es la gran maga. Con su magia, en los mitos de la resurrección de su esposo, el dios Osiris, cambia de forma, se convierte en un pájaro, es capaz de resucitar a su marido muerto, a Osiris, incluso consigue, en un famoso mito, consigue robarle el nombre secreto al mismísimo dios Ra, con lo cual obtiene un poder inigualable. Fijaros que para los egipcios los nombres de las cosas no son baladís. Los faraones incluso tenían diferentes nombres, ¿no? Diferentes atributos con nombres diferentes. Y hay un nombre que es el nombre propio, el nombre oculto, que realmente está asociado a la naturaleza de las cosas y de las personas. Conocer ese nombre secreto es controlar a esa persona, a esa cosa, o en este caso, a ese Dios. Conocer el nombre secreto de Ra no es ni más ni menos que tener prácticamente el secreto del universo. Fijaros que Isis también ha llegado hasta nosotros, de alguna manera. Fijaros en esa imagen a la derecha de Isis lactante, de Isis con su hijo Horus, y fijaros también en esa imagen de la gruta de la leche, que se ha repetido montones de veces en la iconografía cristiana, con esa virgen dando de mamar al niño, ¿no? De nuevo los coptos, los primeros cristianos coptos, cogieron su propia iconografía anterior, antigua, más pagana, y la dejaron, de alguna manera, esa impronta, ¿no? En la pintura y en la iconografía cristiana. Otro diosa maga, es Sekhmet, esa diosa leona, la terrible, la diosa de la guerra, es una diosa del amor y también es una experta en magia. Es una diosa terrible a la que hay que tener aplacada porque envía las plagas y las enfermedades. Tiene 7 mensajeros que son llamados las 7 saetas o las 7 flechas, las 7 carniceras, fijaros. Y el aliento de estas mensajeras puede hacer que enfermemos. Luego vamos a hablar de ella. Y ahora vamos a eso. Ya tenemos un poco una idea de qué era la magia. Para los egipcios, esa fuerza impersonal que lo impregna todo. También podríamos decir fuerza personal, porque si era considerada como un dios, era también eso, un dios creador, ¿no? ¿Quiénes eran los que ejercían esa magia? Algunos sacerdotes que estaban que venían, que procedían de la Casa de la Vida y que conocían pues todo tipo de conjuros y de procedimientos mágicos. ¿Y qué pasaba con el egipcio? Pues nada más venir al mundo, con solamente la venida del mundo, la magia ya estaba en su propio nacimiento. Fijaros, en estas imágenes que os pongo de nacimientos, ¿no? La mujer egipcia pues daba a luz sobre un par de ladrillos de pie y supuestamente de manera invisible era asistida por una serie de personajes, entre ellas, por ejemplo, las 7 Hathor, que eran personificaciones de la diosa Hathor y que decidían el destino del recién nacido.
algo que ha llegado hasta nosotros también como las hadas madrinas. Bueno, pues fijaros que ese momento en el que una mujer da a luz es un momento muy peligroso. Cualquier tiempo de tránsito, de transacción de un estado a otro es como una especie de recuerdo de lo que ocurrió con la creación. En la creación antes había el caos, las aguas del caos, el Nun, y de repente un Dios creador, una colina que emerge de esas aguas y viene el orden. Y mantener ese orden es complicado porque las fuerzas del caos están continuamente tratando de acabar con ese orden. En el caso de una mujer que está embarazada, pasa lo mismo. Se está recreando la creación del mundo, la creación en la que el nuevo Dios, ese Dios joven que va a dar lugar a la creación, está surgiendo. Y a su alrededor se supone que hay un montón de fuerzas caóticas y oscuras que pretenden acabar con su vida y con la del niño. Y una de las tareas, precisamente, de algunos magos y de algunas reget, de esas sabias parteras, era precisamente evitar que le ocurriera nada a la madre ni al niño. Y para eso hacían uso o invocaban el poder de una diosa, que es Taweret, que significa ni más ni menos que la grande, que es una diosa hipopótama. El hipopótamo era considerado como un animal violento, salvaje y más bien asociado al dios, podríamos ponerlo, decir maligno, entre comillas, el dios de la esterilidad, el dios Set, el dios del desierto. Y sin embargo, la hembra del hipopótamo era considerada como benéfica. ¿Por qué? Era una hembra que protegía a sus crías de manera feroz. No había quien ella era la que protegía, ¿no? a la prole, y era pues un poco la matrona, ¿no? de todas las que estaban, de todas las mujeres que estaban embarazadas. Era una diosa que presidía el embarazo, que presidía la lactancia y que además protegía contra los genios. Fijaros en estas figuras que os pongo, cómo los pechos de esta diosa Tuaret se resaltan mucho. Fijaros también en que a veces aparece como grávida, ¿no? Como en la foto de la derecha. Fijaros también en estas otras, hay muchas representaciones de la diosa Tuaret repartidas por los museos, muchísimas. Fijaros que a veces, como en la derecha, aparece representada con un cuchillo, porque ella ataca a los genios malos, ella defiende a la mujer embarazada y a su cría. Y en algunos casos, en muchos casos, aparece, como pongo ahí, con una especie de lazo que los egipcios llamaban Sau y que significa protección. Fijaros también en esas dos imágenes de la izquierda que son muy curiosas porque se ve a la diosa cogiéndose uno de sus pechos, pero fijaros que parece como que la vasija está rota. ¿Veis que hay un agujero? Eso estaba hecho precisamente para realizar un ritual mágico. Se llenaba la vasija de leche o de agua y manaba a través de ese pezón, ¿no? de la figura, y se consideraba que así probablemente se rezaría alguna letanía sobre ella mientras se realizaba esta operación, y ese agua o esa leche que eran recogidas se suponía que tenían efectos protectores, ¿no? Eh, para hablar de magia y de lo poco que conocemos, hay muchas cosas, pero realmente, claro, no sabemos muy bien cómo procedían los magos, cuál era lo que llevaban encima, etcétera. Pero tenemos un caso que es la caja del mago del Ramesseum, que quería hablaros de ellos porque es una maravilla. El Ramesseum es el templo de Ramsés II que estaba en Tebas. Debajo, por debajo, en 1885 a 1886, dos egiptólogos de renombre, como son Petri y Kibel, descubren una tumba, que luego se llamó la tumba 5, y después la tumba del mago, ahí debajo, ¿no? Debajo de ese monumento. ¿Qué encontraron allí? Pues una serie de cosas que les dio a entender a Petri y a Kibel que lo que tenían allí, la momia que estaba allí, o la persona que había allí, porque al final la tumba no se sabe ya dónde está. Fijaros que en esos primeros tiempos estamos en el siglo XIX, de la egiptología, no había el orden ni las buenas maneras a la hora de clasificar los objetos, con lo cual nos ha quedado un poco descontextualizada, ¿no? el descubrimiento. Pero descubrimos según nos lo ponen Petri y Kibel, que encuentran una caja de madera cubierta de yeso y que en la tapa hay un chacal. Ese chacal, dentro del sacerdocio, significaba que la persona que era propietaria de esa caja era un maestro de los secretos, era un mago. Era un mago que además dentro pues había un montón de cosas, dentro de esa caja había un montón de cosas
que nos dice que era un mago especializado precisamente en temas de embarazo, de concepción y de ayuda en el parto. Eh, Había dentro una serie de papiros mágicos que hablaban, muchos de ellos, en muchos casos, de parto y de protección, ¿no? Como os digo, de la embarazada y del niño. Había, que los tenéis ahí abajo, 118 pinceles de caña, con los cuales precisamente habrían sido escritos esos papiros, de los cuales ahí tenéis uno de muestra a la derecha, y está claro entonces que este hombre era un sumo sacerdote. Pero fijaros en las cosas que había dentro de la caja, porque son muy curiosas. Artefactos mágicos, los artefactos que empleaban los magos de Egipto. Había una figura femenina, que es esa que veis a la derecha, muy curiosa. Veis que parece como una muñeca articulada, ¿eh? Una muñeca que puede mover los brazos. Era de unos 20 centímetros, tenía el pelo pintado de negro, todavía se ve un poco del pigmento, y el cuerpo estaba pintado de amarillo. Y fijaros, tenía dos serpientes en la mano. Me refiero ahora a aquel detalle de ese Jeca, ese dios Jeca, con las dos serpientes cogidas de una mano. Vuelta aquí con las serpientes. Las serpientes van a estar prácticamente a lo largo de la conferencia en todas nuestras diapositivas. Tiene una máscara de león, con lo cual o bien está identificándose con Sekhmet, esa diosa que también era maga, que mandaba las enfermedades, pero que como tal también era aquella a la que había que pedir para que nos quitara esas enfermedades, o puede ser la máscara de un león. Y había también una vara de bronce que se encontró enredada en cabello humano. Fijaros, una serpiente, una vara de una serpiente. No es el único caso que tenemos. Fijaros, por ejemplo, en esa que tenéis arriba, del museo, está en el Museo del Louvre y está fechada en el 712 a 332 antes de Cristo. Es una vara que representa a una serpiente moviéndose de forma ondulada, ¿no? Hay otra, por ejemplo, que se encontró, esa que tenéis más a la izquierda, más como una vara, que es del 1550 a 1500 antes de Cristo, que fue encontrada en Tebas en la tumba de Mentuhotep. Y fijaros, es que es una vara mágica, pero además es que no sé si muchos seguramente al ver esto habréis recordado ese pasaje bíblico, ¿no? Del Éxodo, en el que Aarón, frente al faraón, los magos del faraón precisamente lanzan unas varas que se convierten en serpientes, y Aarón lanza su vara y se convierte en una serpiente que las devora a todas. Fijaros, es precisamente de lo que nos está hablando este fragmento bíblico, ¿no? De que los magos del faraón usaban varas en forma de serpiente. Por cierto, el truco de hacer que esa vara cobrara vida y se moviera por el suelo está contemplado incluso en algunos textos escritos en el propio Egipto. Y otra cosa que había dentro de la caja: cuchillos mágicos, como estos que veis aquí. Bueno, de hecho, concretamente, veis arriba uno, que es uno de los que había, y un fragmento de un cuchillo roto que había también en la caja, y los que veis el color más dorado en amarillo son otros ejemplos de los muchos cuchillos mágicos que se han encontrado en tierras egipcias. ¿Qué es esto de los cuchillos mágicos? Pues era una de las herramientas que utilizaban estos magos, ¿no? Y veis que están inscritos con todo tipo de animales y de deidades. Estos cuchillos mágicos, algunos de ellos presentan o están rotos, muchos de ellos están rotos o aparecen como desgastados, con lo cual es muy probable que los emplearan, por ejemplo, para hacer algún círculo o algún tipo de sigilo alrededor de las parturientas para protegerlos. De hecho, muchos de estos cuchillos los tenían las mujeres cuando habían dado a luz, como un objeto de protección. Cuchillos mágicos que estaban hechos, muchos, la gran mayoría, con colmillo precisamente de hipopótamo hembra, ¿no? En esa referencia a la diosa hipopótamo de Tueris. Ahí algunos de los seres que están dibujados, ¿no?, en esos cuchillos. Otra vara, otro ejemplo, fijaros, con esos seres. No me voy a extender mucho en eso, que si no, no llegamos. Y otra de las cosas, evidentemente, cuando el niño había nacido, e incluso cuando crecía, cuando el egipcio había crecido, después de nacer, también tenía que protegerse, y para ello utilizaba una gran cantidad de talismanes. La magia talismánica era muy corriente en Egipto. No solamente, lo habréis leído muchas veces, que entre las vendas de las momias se encuentran todo tipo de talismanes distribuidas en diferentes partes del cuerpo. Las personas vivas, evidentemente, también las utilizaban. Os pongo aquí algunas de las más corrientes, ¿no? Hay muchos más. Hay miles y cientos de categorías diferentes, y miles de ellos repartidos por todo el mundo en diferentes museos. Ab, que simboliza el corazón, que era la sede de la conciencia para los egipcios. Para ellos el cerebro era un órgano inútil.
Ab era donde residía realmente el conocimiento, la conciencia del individuo. El Ang, esa cruz mal llamada, bueno, la cruz ansada, la cruz de la vida, es realmente lo que representa la vida. El Sen, que es una especie de lazo protector, como el que veíamos antes con la diosa Hipopótamo y que luego se fue alargando y convirtiéndose en lo que conocemos como el cartucho. Ese cartucho donde se inscribían los nombres de los faraones. Es decir, es una especie de cuerda mágica que protege a lo que está dentro. El Yebawi, los dos dedos, que está muy relacionado con Anubis y la operación de momificar y de sacar las vísceras por uno de los costados de la momia. El Yed, que representa la columna vertebral de Isis, por lo tanto símbolo de rectitud, de firmeza. Ge, el dios de la eternidad, de los muchos años. Gepe, que es ese dios Kefri, que es una de las facetas del dios solar y que representa la regeneración, es un escarabajo pelotero que para los egipcios era una representación del sol en el curso del cielo, ¿no? Llevado por ese escarabajo. Es símbolo, como digo, de regeneración. Jet, que es el nudo de Isis, muy probablemente vinculado con su propio sexo y con su propia, con su vagina, la sangre menstrual, etcétera. De hecho, se fabricaban mucho en materiales rojos como cornalina, y el Wadjet, que seguro que habéis visto, que es ese famoso ojo egipcio, que representa, cuando es ese ojo así de esta manera, es el ojo de Horus, ¿no? Un ojo protector. Fijaros también cómo algunas figuras de dioses eran llevadas como talismanes. Por ejemplo, el ibis, que era el símbolo de Tot, como hemos visto, y podemos ver además cómo llevan esa argollita, como para esa parte, esa forma de arriba, precisamente para poder colgarlo, ¿no? Las personas se colgaban este tipo de piezas para ir protegidos con ese dios que les protegía, ¿no? Abajo está la diosa Beset, que es la diosa gata. Ahí tenéis también en el centro a Bes, que es un dios enano, pero un dios furibundo. Fijaros cómo saca la lengua, cómo tiene un aspecto feroz, se le representa con su sexo llegando hasta el suelo, de enormes dimensiones, a veces armado con cuchillos, porque es un dios que defiende al hogar, a la familia, a la pareja, a los niños, pero que odia la injusticia, lo que es malo, los demonios, todo lo que significa algo malo y oscuro. Y a la derecha, pues otra divinidad, en este caso es Sekhmet, ¿no? La diosa leona. Como, mejor que llevarla a ella para que te proteja, no hay nada, porque ella es la terrible, la más fiera. Y pues este tipo de amuletos, como podéis imaginar, se utilizaban prácticamente para montones de cosas. Luego había otro aspecto que evidentemente a los egipcios, como a todos, pues les causaba inquietud, la salud. Y la salud, pues tenemos montones de papiros que nos hablan de ella. Hay uno de ellos, por ejemplo, el papiro de Ebers, escrito en el 1500 a.C., en hierático, y que probablemente sea una copia de textos más antiguos, ¿no? Donde se recogen todo tipo de procedimientos mágicos y médicos, porque la medicina egipcia tenía las dos cosas, ¿no? Utilizaba elementos prácticos, elementos que con la experiencia habían visto que funcionaban, y los mezclaban para darles más sustento, más poder con elementos mágicos. Estos doctores que atendían a la población, pues, el servicio sanitario, por decirlo así, era gratuito. Había unos de ellos que dependían del templo y de las casas de la vida, que era donde ellos aprendían el oficio. Eran pues prácticamente médicos y sacerdotes, médicos y conjuradores. En la cabeza de esta pirámide de medicina social, por decirlo así, había un médico jefe, que era el médico que vivía en la corte con él, prácticamente era el médico del faraón, ¿no? Y debajo de él había un doctor jefe del norte y del sur, que era como una especie de ministro de sanidad, ¿no? Y a partir de él estaban todos los profesores que luego instruían a sus alumnos en las casas de la vida, de los cuales salían los doctores magos con este conocimiento empírico por un lado y mágico por otro. De ellos había varios tipos. Los Sunu, los hombres de los dolientes. Estos médicos estaban bajo los auspicios del dios Tot, de Yehuti, y eran itinerantes, iban a ver a los enfermos. Luego algunos de ellos se especializaban y pues iban creciendo socialmente hasta el punto de que tenían su propia, en casa tenían el lugar o la oficina donde recibían a los enfermos. Estaban también los Wabu Sehmet, de los que antes he mencionado, que eran médicos del faraón. Esos eran esos sacerdotes de la diosa Sehmet, que eran dioses especializados en la magia de la medicina.
y también pues ejercían en el templo, ¿no? Estaban también los sacerdotes de Selket, esa diosa escorpión, que era un poco la que provocaba que escorpiones, víboras, serpientes, animales ponzoñosos atacaran a los seres humanos y que había que tener de parte de uno de alguna manera. Sacerdotes de Heka, que también se dedicaban a la sanación. Y más por debajo del escalafón estaban los Sau, médicos exorcistas. Ahí tenéis el papiro de Ebers, por cierto, en esa imagen. Exorcistas, ¿por qué? Porque cuando iban a ver al enfermo, prácticamente lo que hacían era un exorcismo. ¿Por qué? Para el egipcio, la enfermedad era algo que procedía o bien de los dioses, o bien de espíritus impuros, o bien de algún difunto. Era como que un mensajero de la divinidad o uno de estos difuntos tomaba parte del cuerpo del enfermo, lo poseía y de alguna manera, o poseía esa parte del cuerpo y de alguna manera pues había que aplacarle o echarle de allí, ¿no? Pues había montones de cosas que podían producir, de cosas espirituales, que podían producir una enfermedad. Por un lado estaban los Bau, los mensajeros de los dioses, que podían enfermar a alguien como un castigo por haber hecho algo que no debía, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en Ostracas, ¿no? De cómo alguien se queja de que está ciego o está mal porque ha hecho algo contra alguna divinidad, según le ha dicho una sabia, y que tiene que hacer esto o lo otro para poder aplacarla, ¿no? Estos mensajeros lo que hacen es soltar su aliento, un aliento maligno y a veces un fluido. Los muertos, por ejemplo, hay de dos tipos, los Mut y los Ahu. Los Ahu son los muertos que han conseguido llegar al otro lado y que tienen montones de poderes mágicos y son terribles. En realidad son buenos, han sido buenos en vida, pero como les enfades, pues pueden poner todo ese conocimiento mágico en tu contra, ¿no? Y luego están los Mut, que son muertos que están, pues prácticamente van a acabar devorados y que andan por ahí, pues como almas en pena, ¿no? Provocando todo tipo de daños. Y los Uyed, demonios, genios malos, y todos estos, además, según la medicina egipcia, lo que hacían era o echar su aliento o echar sus fluidos en el enfermo. En algunos casos se dice, por ejemplo, que alguno de un mut, por ejemplo, pues ha podido echar su semen en el oído de la persona que ha enfermado. Son los otros terribles, por ejemplo, son los mensajeros de Sekhmet y de Sekhmet. Son terribles, son esas 7 flechas de las que hablaba antes. Hay una ostraca, os pongo aquí un ejemplo, una ostraca de Tebas en la que hay escrito un conjuro contra este tipo de personajes, que veis representados ahí un poco esos genios malignos con cuchillos, armados con cuchillos y de aspecto terrible, que dice: retrocede, enemigo, hombre o mujer muerta. No entrarás en este miembro para dejarlo flácido. No verterás tu semilla en este ano. Ese aliento o ese fluido maligno que los difuntos pueden dejar en una persona. ¿Cómo se producía esa sanación? ¿Qué métodos se utilizaban? Pues, por ejemplo, se recitaban fórmulas mágicas y conjuros sobre algún soporte material, como un amuleto, sobre agua, sobre aceite, sobre una medicina, perfectamente especificadas en estos papiros médicos. Se invita a ese ser, a esa criatura, a que deje al enfermo, se le amenaza, incluso a veces se llega a amenazar a los dioses, en el peor de los casos, diciéndoles que si no curan al enfermo o echan a quien le está molestando, pues pueden volverse contra ellos, incluso que la creación pueda destruirse si muere el enfermo. Se hacen rituales de conmemoración en los que el médico toma el papel de un dios y el enfermo es, por ejemplo, el niño Horus, el dios Horus, que está enfermo y hay que curarlo, y se rememora en un ritual pues algunos de los casos en los que Horus ha enfermado y algunos de los dioses como Yehuti, por ejemplo, le cura, ¿no? Fijaros en esa imagen, en amarillo de la derecha hay un médico y una curiosa estampa en la que hay un hombre con un cocodrilo en la cabeza, ¿lo veis? Es curioso, es una especie de imagen que le han puesto y lo que está haciendo se la han atado con una, como veis, con un trapo y lo que intenta es acabar con una jaqueca horrorosa que tiene ese hombre y supuestamente ese cocodrilo se animará con esa fórmula mágica y devorará al genio que esté produciendo ese dolor de cabeza. Y fijaros cómo el médico tiene como una especie de ureus, de serpiente en la cabeza como la que llevaba el faraón en la corona, ¿no? Es evidente que está utilizando o incorporando en sí mismo la imagen de un dios. Está personificando a un dios para curar a su enfermo. Fijaros que también aparece una bolsa con sus elementos, ¿no? Hay montones de procedimientos. Otros consisten en transferencia. Por ejemplo, en hacer una imagen de Isis y transferir el mal del enfermo
a esa imagen de Isis para que Isis lo coja en esa imagen y lo destruya, ¿no? Hay rituales y ceremonias que se repiten a determinadas horas, todo perfectamente especificado. Los médicos se atenían a lo que venía en sus manuales para que no se les pudiera reprochar absolutamente nada. Ellos decían, miraban al enfermo, consultaban a los familiares, todo siguiendo un procedimiento perfectamente riguroso, ¿no? Para no salirse de la norma. Otros objetos relacionados con la sanación, por ejemplo, son esas estelas tipo, veis una a la derecha, una muy conocida, la estela de Metternich, que solía tener un agujero, una piscina, o esta quizá estaba por detrás, en la que se recogía agua que se pasaba sobre esos escritos que hay en la estela, que son fórmulas mágicas, de modo que ese agua se cargaba de la magia de esas palabras que estaban inscritas ahí. Generalmente estaban vinculados a Horus, dios niño, que como era niño, pues cogía prácticamente todas las enfermedades y el resto de los dioses tenían un poco que echarle una mano para que saliera adelante. Esos Horus, Horus Set, Horus Salvadores, generalmente tienen en sus manos y sobre ellos todo tipo de animales ponzoñosos, porque este tipo de estelas se utilizaban sobre todo para picaduras y cosas por el estilo, ¿no? Se hacían también baños rituales en las piscinas sagradas del templo y una práctica que se popularizó por todo el Mediterráneo, que es la incubatio, que es la de ir a un templo y en una estancia especial dormir y esperar a que un Dios te comentara lo que tienes y cómo solventar tu enfermedad, ¿no? Esto era algo muy corriente. Si la cosa no funcionaba, si pensábamos que a lo mejor un difunto al que no le habíamos llevado las ofrendas, un familiar, se había enfadado con nosotros, lo que podíamos hacer era mandarle una carta. Y, por ejemplo, tenemos, fijaros aquí, dos cuencos, ¿no? En estas imágenes que os he puesto, en esos cuencos dentro está escrita la carta, la misiva del vivo que le dice al muerto que por favor, que le deje en paz, que le ha hecho, que necesita para que no le moleste más o no le traiga más enfermedades ni más desgracias. Por poner un ejemplo, hay una estela del Cairo en la que un tal Nebet Itiez pide por un familiar, por Mertiez, por su salud. Y hay una carta que a mí me encanta, que es la carta Angiri, el papiro Leiden 371, que lo tenéis a la derecha. Esta carta fue dejada por un hombre a su esposa que se llamaba Angiri, y es una carta que está escrita como cualquier egipcio escribiría a un vecino en otra ciudad, ¿no? Siempre a lo mismo, y tal como hacemos nosotros ahora mismo. Primero te presentas, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás en la ciudad del oeste, de los difuntos? Luego expone su queja, habla de cómo Angiri tenía muy mal genio, de cómo él, sin embargo, pues le dio una buena vida, de cómo se ocupó de ella cuando estaba muriéndose, de cómo respetó el luto y no se fue con ninguna mujer durante esa temporada de luto, y le dice que por qué, que le está haciendo mal. No sabemos qué tipo de mal, pero él se queja, ¿no?, a Angiri de que, por favor, que él ha tratado bien, que no le lleve esas desgracias desde el más allá y le haga la vida imposible, ¿no?, de alguna manera. Y en el peor de los casos había que tratar la cosa de manera más drástica. Exorcismos. Se practicaban exorcismos en Egipto, porque como he dicho antes, esos bau, esos mensajeros de los dioses, de difuntos, etcétera, esos genios malos, lo que hacían de alguna manera es incorporarse en parte del cuerpo del difunto o a veces tomar posesión del difunto, no, perdón, de la persona, e incluso a veces pues, tomar su voluntad, ¿no? Y hay una estela, la estela de Benres o de Bechten, que está en el Louvre y que se encontró en el templo de Honsu, en Karnak, en Tebas, que es maravillosa porque nos habla de uno de estos exorcismos. Y nos cuenta, lo cuento brevemente porque es muy largo, ya podéis, ahí tenéis la estela y el texto es larguísimo. Dice Ramsés II, es en tiempos de Ramsés II, estuvo en el reino de Mitanni, ahí en Oriente Medio, y allí, dice la estela, que pues recibía las ofrendas de los príncipes, de los reyes de la zona, que iban pues, a prestarle esos dones y regalos al magnífico rey de Egipto. Más bien sería un intercambio de regalos, pero Ramsés II lo ponía como algo tremendo en el cual los demás eran como súbditos suyos. Bueno, el caso es que uno de los regalos que más le gustan es una mujer que encabeza, digamos, la procesión de regalos de un rey de Bechtén, que está prácticamente en lo que sería ahora Afganistán, muy lejos, y lo que le regala a su propia hija. Y Ramsés II se enamora de ella, se llama Nefrure, se va con ella a Egipto, vuelven a Tebas,
cuando reciben una carta del lugar de nacimiento de la reina de Becten, que dice que su hermana pequeña está muy enferma, que le manden, porque tiene mucha fama los magos y los médicos egipcios, que le manden un mago para poder curarla. Va hasta allí. Como os digo, está muy lejos. Va hasta allí un escriba, un mago, un sacerdote, Tutemaha, que regresa casi 3 años después, es decir, año y medio de ir, año y medio de volver. Y dice que él no ha podido acabar con lo que tenía la princesa porque está poseída por un espíritu maligno. Así que lo que hacen es mandar a una estatua del dios Honsu, ese que veis ahí, un dios lunar que era conocido como el asesino de demonios prácticamente, que tarda 1 año y 5 meses en llegar allí. Cuando llega allí, habla con la princesa y habla con el espíritu que posee a la princesa, según nos cuenta la estela, y al final consigue echarlo después de acordar con él que le hagan una cena en su honor. Y bueno, ahí está descrito ese exorcismo, que es uno, yo creo que el primero que tenemos registrado en la historia, ¿no? Para que veáis un poco las distancias que tenían que recorrer el escriba y esa estatua de Honsu. Ahí tenéis Tebas en Egipto, desde ahí salía la estatua de Honsu, pasaba por el Sinaí, por Mitanni, hasta llegar a Bactria, que era la patria de esta princesa poseída, ¿no? Fórmulas de protección contra estos seres, pues fijaros, cosas muy curiosas. Por ejemplo, se pintaba con ocre rojo, que es el símbolo de la vida, las puertas. Y también es el color del mar, por cierto, el rojo. Con ajo y cerveza, para cuando alguien estaba pensando que algún tipo de difunto o de genio estaba haciéndole daño, se barría, prácticamente se fregaba el suelo, ¿no? También se hacían decretos mágicos que se podían comprar en los templos. Por ejemplo, hay un decreto de Amón, firmado por el propio Amón, evidentemente es algún sacerdote dentro del templo quien lo hace en su nombre, que prohíbe a la princesa Neshonsu hacer daño a ella, a su marido, seguramente está muerta, evidentemente, que prohíbe hacer daño a su marido y a sus hijos. Esto seguramente el marido lo habrá mandado a hacer en el templo, pensando que su esposa difunta, muerta, está haciéndoles pasar penurias desde el más allá, ¿no? Hay diferentes hechizos, libros, por ejemplo, como el de la madre y el niño, que es el papiro Berlín de 3027, donde hay conjuros contra estos seres. Por ejemplo, uno que pongo aquí: sal, tú que has venido de la oscuridad, que has entrado sigilosamente con la cara vuelta, con la nariz hacia atrás. Estos seres eran imaginados como seres deformes, espantosos, con la cabeza vuelta hacia atrás, con los pies hacia atrás, arrastrándose por el suelo de una manera terrorífica. Otra, aparte de curarse o de sanarse, ¿cómo podía hacer uso de la magia un egipcio? Pues evidentemente, como todos ahora mismo, también le produciría desazón el destino, ¿no? El saber si iba a ocupar un puesto, qué tal le iba a ir. Y para ello había diferentes maneras de conocer el destino. Por un lado, la oniromancia. Acordaros también de ese apartado bíblico en el que José interpreta el sueño del faraón, ese sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, ¿no? Esto en realidad es un reflejo de que había unos sacerdotes, unos Geriebet, sacerdotes lectores, que hacían de intérpretes de los sueños del faraón. Otro ejemplo, por ejemplo, en la estela del sueño, que si vais a visitar la Esfinge de Giza, la veréis entre sus patas, y en las que Tutmosis IV, en el 14 a.C., relata cómo antes de ser faraón, después de ir de caza, se recuesta al lado de la esfinge, que estaba prácticamente cubierta de arena. La esfinge se le aparece en el sueño y le dice que si quita toda esa arena se convertirá en rey, y eso está puesto en esa estela, ¿no? Hay libros de sueños, libros en los que se indica qué significa un sueño tal o cual. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo: el papiro Chester Beatty III, que fue escrito en la época de Ramsés II, y en ellos aparecen los sueños buenos escritos en negro, mientras que lo que tenía un significado malo aparecían escritos en rojo. Se hacían también, se aprovechaban los momentos en los que había una procesión, en los que un dios procesionaba en una ciudad, y fijaros en esta imagen de la derecha, donde se ve una de estas procesiones en una barca. Están llevando, estos son los que se llamaban los guabos, sacerdotes puros, iban absolutamente afeitados y absolutamente limpios para llevar al dios, ¿no? No podía ser de otra manera. Durante esa recorrido que hacían por la ciudad, la gente que tenía alguna cosa que consultarle al dios escribía en una ostraca, o bien se hacía con alguien que se les pudiera escribir por ellos lo que ellos tenían en mente, y dependiendo, se ponían delante de la barca
dejaban allí la ostraca y dependiendo de las oscilaciones, evidentemente eran los duabu, ¿no? Los que movían la barca, pero era interpretado como que era el dios el que les mandaba hacer ese movimiento, dependiendo de esas oscilaciones, el dios respondía sí o no. Pues, por ejemplo, en alguna ostraca se puede leer, conseguiré ser jefe de tal o cual departamento, y pues se respondía, ¿no? Había oráculos. Oráculos, por ejemplo, famosos eran los de Heliópolis, los de Abidos. Había un oráculo, el oráculo de Sigua, que era Amón el que respondía, generalmente era Amón el que respondía a este tipo de oráculos, y que fue, por ejemplo, consultado por el mismísimo Alejandro Magno en el año 332 a.C., cuando conquista Egipto. Y supuestamente Amón le dice a Alejandro que él es el faraón de Egipto, es decir, es una forma de legitimar su reinado. Había hechizos, sobre todo en la época tardía, de mediunidad, de adivinación, se hacía uso de la astrología, sobre todo para temas médicos también, y de lo que se llama como hemerología, el conocer los días buenos y malos. Y había libros para eso, ¿no? Había libros, por ejemplo, como el llamado calendario Salier 4, donde estaban puestos con una serie de signos qué días eran buenos para una serie de cosas y qué días eran nefastos. Días fastos, días nefastos. Los días nefastos no se te ocurra salir de casa, no hagas nada, no hagas negocios, mientras que tienes que aprovechar los días buenos, ¿no? Y esos días negros, nefastos, además estaban escritos también en rojo. Y pues había momentos en los que además tenías enemigos, ¿no? Enemigos a los que combatir. No nos han llegado muchos ejemplos, por no decir ninguno, al menos en el antiguo Egipto, de hechizos populares, ¿no? que utilizara la gente para maldecir o para causarle daño a otro, pero sí que había una maldición institucionalizada. Aparte de, cuando se habla de maldiciones, ¿había maldiciones en Egipto en las tumbas? Sí, se escribía en los perdón, pues en donde había sido enterrado el difunto, se escribían auténticas maldiciones en las cuales se amenazaba a aquel que violara ese recinto sagrado con todo tipo de desgracias, incluso, por ejemplo, con el de violar a él y a su familia, ¿no? Es decir, el muerto, con todo su poder en el más allá, se vengaría de la manera más espantosa, o se lo comerían diferentes animales o cosas por el estilo. No solamente eran advertencias, porque para un egipcio lo que se escribía con esos jeroglíficos se convertía en algo real, eran maldiciones reales. Y pues tenemos maldiciones, maldiciones que realizaban los sacerdotes generalmente contra enemigos del rey o enemigos de Egipto. A veces se utilizaban cuencos como ese que veis ahí, en el que con tinta roja se ha escrito los nombres de las personas a las cuales se quiere hacer daño, que amenazan, o de pueblos enteros que amenazan a Egipto, y luego eran destrozados, tirados al suelo. Fijaros abajo como hay fragmentos de una de estas vasijas rotas. Luego más adelante se hicieron incluso figuras con forma humana, como esa que veis en el centro, o a la derecha, y se escribían con tinta roja, que es el color de lo malo, los nombres de esos pueblos y de esas personas, ¿no? Hay un ejemplo magnífico, maravilloso, en el que además se une lo egipcio con lo griego, que ya es del siglo IV, y es esta figura que se conserva en el Louvre, donde vemos a una mujer, esto estaba en una tumba, porque era donde se dejaban los objetos para maldecir, una mujer que está atada de manos y de pies, representada como si fuera un prisionero de guerra. Y hay 13 clavos que están puestos en puntos estratégicos, como veis, ¿no? Y bueno, pues en realidad era un ritual no de amor, más bien es un ritual para conseguir satisfacer los deseos sexuales de la persona que mandó hacer esto a un mago, si no fue el mismo mago o brujo el que la hizo. En esa fórmula, en una fórmula que aparecía al lado, a esta mujer se la entregaba a los demonios infernales para que no la dejaran en paz y le hicieran todo tipo de daño hasta que no cediera a esos malos deseos, ¿no? Un ritual de secreción que os pongo aquí, un ejemplo, por ejemplo, escupe 4 veces sobre él, sobre una figura que representa al maldecido, pisotéalo con el pie izquierdo, hiérelo con una lanza, mátalo con un cuchillo, ponlo sobre el fuego y escupe sobre él muchas veces mientras está en el fuego. Si os dais cuenta, esto es lo mismo que se hace después en la Edad Media, en los procesos de brujas en los que se encuentran pues brujas que afirman, y en algunos casos se encuentran dentro de sus domicilios, figuras con las cuales tratar de hacer daño a algún vecino, ¿no? Todo esto son, como veis, es magia viva,
que vive cualquier egipcio a lo largo de su vida. Y llega el momento de morir. Y cuando mueren también hay magia, porque para poder ir al más allá también hace falta magia. Y de hecho son importantísimos los textos mágicos que acompañen al cadáver para poder pues pasar todas las pruebas del otro lado, que son terribles y están vigiladas. Hay puertas, hay lagos de fuego y todo ello vigilado por genios de los cuales tienes que conocer el nombre y una serie de fórmulas que al principio estaban escritos como textos mágicos. Se conocen los textos de las pirámides, como el que veis a la izquierda del todo, y luego, esto es en el Imperio Antiguo, es decir, son los más antiguos que se conocen. Estos textos mágicos derivaron en algo un poquito más democrático, porque los textos de las pirámides, como podéis daros cuenta, eran únicamente utilizados por el rey. Luego, más tarde, la nobleza pudo acceder a esos textos mágicos y se inscribían en los sarcófagos, esto ya en el Reino Nuevo, perdón, en el Reino Medio. Y a partir del Reino Nuevo, pues se utilizaba algo todavía más democrático, que era escribir esas fórmulas mágicas en papiro, en ese famoso libro que se suele denominar el libro de los muertos egipcio, y que en realidad su principio y el título que deberíamos darle es La salida a la luz del día, ¿no? A la luz del día de ese difunto que iba para allá. Y en él hay recogidas una cantidad enorme de hechizos que convertían al muerto en alguien que pudiera pasar todas esas pruebas en el más allá, hasta conseguir llegar a los campos elíseos, por decirlo así, de los egipcios, donde podía vivir bien. Y además tenía poder para todo, para volver al mundo cuando quisiera, pasarse por las casas de cualquiera, todo tipo de poderes, ¿no? Había una fórmula también que era utilizada, de la que hemos hablado antes, que era esa fórmula de apertura de la boca, en la cual intervenían diferentes azadas y cuchillos mágicos, como esos que veis en la imagen, y que eran realizadas, es una ceremonia muy importante que se realizaba no solamente sobre momias, sino sobre objetos e incluso sobre edificios para darles vida, para darles una vida mágica, por decirlo así. Un objeto, algo de magia de la imagen también, no ya para maldecir, sino un objeto que le vendría muy bien al difunto y que se encuentra en muchas tumbas, son los usepti, ¿no? Que son estas figuritas que veis aquí y cuya funcionalidad eran traídos a la vida, por decirlo así, se convertían en criados mágicos mediante ceremonias mágicas. Tú no lo veías, pero en el más allá, esto era un genio que te ayudaba, que ayudaba al difunto a realizar las obras más pesadas, porque en el más allá se vive bien, pero hay que trabajar como en la vida normal. Así que qué bueno llevarte unos criados mágicos que trabajen por ti, ¿no? En algunos casos, algún faraón, por ejemplo, tenía 365 sirvientes, lo cual está muy bien porque cada sirviente trabajaría solamente un día, lo cual no está mal. El resto estaría de vacaciones con el faraón. Y la verdad es que no sé si voy bien de tiempo, si me he pasado mucho, no lo sé, no lo sé.